un montón de orina. Es cuando nos mantenemos en el abdomen, pero si hablamos de la cavidad pélvica, es ya en donde estarían ubicados los órganos reproductivos en pelvis. En conjunto es cavidad abdominopélvica, porque no tiene una separación entre las cavidades, a diferencia de la torácica con la abdominopélvica, ¿no? O sea, ahí tenemos el diafragma y están separadas. Y acá pues tenemos la dorsal, es cavidad espinal, cavidad craneal. Bueno, nosotros ya lo vimos. Esto no lo vimos, pero entonces miremos aquí antes de llegar allá. Cuando nosotros hablamos de los tipos de tejidos y teníamos todas las células que estaban allá escritas, todo esto se origina de alguna manera, ¿no? No sé si eso lo hablamos algo que y esto se origina, estos tipos de tejido, pues se originan con la vida misma. Entonces vamos a decir, creo que hablamos de células madre, ¿no? Entonces vamos a tener un momento en donde empieza todo, que es cuando ocurre la fecundación. Cuando ocurre la fecundación, los espermatozoides fecundan el gameto femenino, el ovocito, y empieza la vida. ¿Cómo se llama esa primera célula? Cuando hay un ovocito fecundado. No, los gametos son las células femeninas o masculinas que son células reproductivas, o sea, son espermatozoides u ovocitos. Pero una vez esto empieza y hay una fecundación, esta primera célula se llama un cigoto. Lo encuentran con Z o lo encuentran con C. Eso es un cigoto. ¿Dónde se produce un cigoto? El tracto reproductivo femenino. En una porción, digamos que el tracto reproductivo femenino, vamos a tener el útero, vamos a tener unos ovarios, y esos ovarios se conectan al útero a través de unos oviductos o trompas de falopio. Bueno, aquí hay unas membranas que lo sostienen. Entonces, estas son oviductos o trompa de falopio. Este es el ovario y este es el útero. Entonces el espermatozoide asciende, va al oviducto y acá se encuentra con el óvulo. La fecundación ocurre en el oviducto o trompa de falopio. ¿Qué tiene que hacer el cigoto después? Se divide, pero empieza a dividirse inmediatamente. Entonces va a haber diferentes estadios. Hay mórula, blastocisto, eso va dependiendo del número de células que se dividen. Pero él no se va a quedar ahí. ¿A dónde va? Desciende aquí al útero y aquí es más cómodo y calentito para que se desarrolle el embrión y el feto. Entonces va a haber, este proceso se llama una implantación. La implantación es cuando este cigoto y sus primeros estadios van a unirse a través de membranas que empiezan a formarse al útero, y ahí es donde va a ocurrir la gestación. En algún momento o en algunas ocasiones este cigoto empieza a crecer acá, y eso ¿cómo se llama? Ese es un embarazo ectópico, que eso es común. Entonces, cuando hay un embarazo ectópico, empieza a desarrollarse aquí el individuo. Eso es muy doloroso y muy riesgoso, porque esta zona tiene una altísima irrigación. Entonces, cuando hay rupturas, puede haber hemorragias que comprometen la vida de la persona. Entonces, normalmente lo que hacen es quitar el oviducto. Pero bueno, entonces sigamos acá. Entonces, este cigoto va a empezar a dividirse. Bueno, eso se aprende en una materia que se llama embriología.
No sé en medicina si la hacen individual, en veterinaria era embriología e histología. Bueno, eso no lo hablamos la clase pasada. ¿Qué es la histología? El estudio de los tejidos, ¿sí? Y eso también, uno lo, bueno, no sé si lo veo. Habla uno de anatomía microscópica, porque uno mira cómo lucen esas células. Eso es importante porque nos enseña mucho de cómo funcionan. Entonces, esto que se ve en embriología le da nombre a todas las células que están formándose, y bueno, en blastocistos, trofloblastos, bueno, yo no me acuerdo de todo eso, pero en algún momento del cigoto va a dividirse y van a empezar a formarse unas capas en el embrión, que son 3 capas. Una externa, que es el ectodermo, una media, que es el mesodermo, y una interna, que es el endodermo. Entonces, de estas 3 capas empiezan a diferenciarse los tejidos y las células de las que hablamos. Por ejemplo, del ectodermo sale las células epiteliales. Se forman las células epiteliales. Ya miramos una imagen. Entonces, chicos, aquí hay un momento en que el embrión tiene una serie de células que tienen la potencialidad de ser cualquier célula. Antes de que ocurra esta división, estas células del embrión tienen la posibilidad de convertirse en cualquier célula. Hablamos que día de las células madre. ¿Qué dijimos de las células madre? Son células que originan otras, que están indiferenciadas, exacto, y que van a originar otras. Entonces, ¿cuál de acá es una célula madre? Acá tenemos el cigoto, acá tenemos ya el embrión diferenciado, y acá tenemos un montón de celulitas que todavía no se han diferenciado. ¿Cuáles serían células madre de esas 3 estructuras? La 1, la 2 o la 3. La 2, las 3 son células madre. Existen diferentes tipos de células madre. Una célula que origina un organismo completo. Las que originan el organismo son las células totipotenciales. Una totipotencial. ¿Cuál sería aquí esa célula madre? La 1, el cigoto es una célula totipotencial. Eso no lo he rastreado certeramente, pero alguien me dijo que estas primeras divisiones también serían capaces de originar un organismo completo. No sé, obviamente no sería un proceso natural, ¿no? Supongo que lo extraen y lo dan el medio adecuado y tendríamos varios organismos, no sé. Pero el organismo completo surge del cigoto. Tenemos otro tipo de células que son las células madre pluripotenciales. Que son capaces de originar cualquier tipo de célula. En donde tendríamos una célula madre pluripotencial aquí en este esquema, 1, 2 o 3. En 2, exacto. Los primeros estadios de división serían células pluripotenciales, células madre pluripotenciales. Tenemos otras células que originan líneas celulares, o sea, unas células específicas.
Esas se llaman multipotenciales. ¿Qué serían? Las células del ectodermo, las células del mesodermo, las células del endodermo. Y hay otras que originan una sola línea de células. Y esas son las unipotenciales. Acá no tenemos un ejemplo ilustrado, pero, por ejemplo, las células de la piel. ¿Cómo dijimos que se llaman esas células de la piel externas? Queratinocitos. Estas células se ubican en una capa de la piel que es la epidermis. Entonces, en la epidermis vamos a tener un estrato o un lugar, que sería la zona más profunda, en donde hay unas células madre. Y estas células madre unipotenciales son las que originan a los queratinocitos. Es un ejemplo, pero hay varios. Casi todos los órganos tienen células madre que generan esas células de las cuales está conformado el órgano. Y en el cuerpo, ya en un individuo maduro que ha nacido, ya sabemos que hay células unipotenciales. ¿Será que hay células totipotenciales? ¿Ya en un individuo adulto? No, a no ser que la genere, ¿no? Entonces, o sea, que forme un individuo en una mujer estaría un cigoto. ¿Habrá células pluripotenciales que se conviertan en cualquier cosa, en cualquier célula? No. Estas dos, estas solamente están en el embrión, no más. Y en los primeros estadios del embrión. Y esta solamente es el cigoto. En el organismo sí podemos tener células multipotenciales y células unipotenciales. Ejemplo de células multipotenciales, bueno, en un individuo adulto. Las de la médula ósea, exacto. ¿Qué originan las células de la médula ósea? Eritrocitos. Células sanguíneas. ¿Dónde se forman las células que están en la sangre y los huesos? Ahí se forman. Entonces, ejemplo, ¿cómo se llamará una célula que genera células sanguíneas? Creo que lo hablamos ese día. Hematopoyética. Entonces, las células hematopoyéticas son ejemplos de líneas de células madre multipotenciales. Bueno, no sé si ustedes han escuchado que con la tecnología, que tanto leen noticias de ciencia, pero con todos estos avances tecnológicos, en 2016 alguien recibió el premio Nobel, era un japonés. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Bueno, no me acuerdo la película. Lo que hizo fue tomar una célula somática. ¿Qué será una célula somática? Del cuerpo. O sea, vamos a tener, en el organismo tenemos células germinales y células somáticas. ¿Cuáles serán las germinales? Ovocitos y espermatozoides. Los gametos son células germinales y el resto son células somáticas. O sea, una célula del cuerpo. Díganme un nombre de una célula del cuerpo, cualquiera. Si tomo una célula de un raspado de la mucosa, como de la boca, ¿cómo se llamará? ¿Qué célula será esa? Eso es un epitelio, ¿no? Una célula epitelial. O una célula de la piel, un raspado de piel, vamos a tener una célula epitelial. Entonces, este señor lo que hizo fue encontrar una técnica en la que tomaba una célula somática. Si queremos una célula somática de fácil acceso, pues puede ser un raspado de piel, un raspado de mucosa, incluso una muestra de sangre. Y tomó esa célula somática, que ya es una célula del organismo diferenciada, ya está ubicada en algún lugar, y le da unas señales para que esta célula somática se convierta en una célula madre pluripotencial. O sea, ¿a dónde fuimos? De acá nos regresamos acá.
O sea, aquí. Pueden desmayarse si quieren, no se contengan. Esto es asombroso. Entonces aquí lo que hizo fue, le puso unos genes, 4 genes que se silenciaron o que se van silenciando con el desarrollo. Se van silenciando y él los descubrió y los introdujo en esta célula somática de piel, en el ADN, los puso acá, los activó y la célula se convirtió en una célula madre pluripotencial. Esto es un tema que se llama, ¿cómo se dice célula madre en inglés? Stem cell. Ok, entonces es stem cell pluripotent inducer. Así es la técnica en inglés. Célula madre pluripotencial inducida. ¿Y para qué este señor hizo eso? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál va a ser la utilidad de eso? El señor Fukuma, digamos que fue el señor Fukuma. Si tenemos ya una célula madre nuestra, de cada individuo, que se puede, ¿qué creen que puede pasar? ¿Para qué? Para clonar. O sea, y generar un nuevo individuo, wow. No sé si eso, realmente no sé si eso se puede, creo que sí se puede. Pero no, digamos que el objetivo inicial es que ya tenemos esta célula madre y entonces esto le podemos dar otra señal para que haya una diferenciación específica. Y entonces podemos tener cualquier célula, un hepatocito, un osteocito, o tenemos una célula nerviosa que va a pertenecer al mismo individuo y va a tener las mismas características. Entonces, ¿cuál puede ser el potencial uso de todo esto? Hacer trasplantes. Porque cuando hay trasplantes, el organismo del receptor desconoce lo que llega y monta una respuesta inmune y los trasplantes no suelen ser exitosos. Toca hacer muchas cosas adicionales como inmunosuprimir a esa persona, a la que lo recibe. Entonces, digamos que el interés fue hacer esto e incluso hacer ingeniería de tejidos o de órganos. Todavía no hemos llegado allá, porque se han visto muchas cosas. Estas células son muy inestables, entonces pueden generar tumores. A un par de señoras, bueno, solo se lo hicieron a una, con 70 y pico de años, que tenían un problema visual, le cogieron una célula, no sé de dónde, la volvieron una célula madre pluripotencial y después le dieron la señal para que formara células de la retina y se las pusieron en la retina y la señora empezó a ver mejor, pero había el riesgo de que generara cáncer. Entonces estaba entre veo o tengo cáncer. Entonces, bueno, yo no sé qué pasó con la señora. Pero bueno, ahí lo detuvieron. Eso, pues, igual estos son artículos de hace 10 años. Yo creo que esto ha cambiado muchísimo. Pero bueno, o sea, solamente les quería contar que así es la tecnología. Esto entonces ha sido muy útil para hacer investigación y mirar qué pasa. ¿Saben qué hacen estas células? Cuando uno pone estas células y las diferencia y les da un medio adecuado, esas células empiezan a reorganizarse solitas y a reproducirse y forman un órgano, que no es un órgano completo como un hígado o un cerebro, entonces lo llaman organoide. El oide es porque parece un órgano, pero tiene funciones. Entonces, por ejemplo, el organoide cerebral, ¿cómo lo llamamos? Un cerebroide. Y el montón de literatura que ustedes encuentran sobre cerebroides es impresionante. Entonces la gente investiga mucho eso y se han dado cuenta que se organizan perfectamente en células que incluso tienen una capacidad de tener procesos de polarización eléctricos y bueno, eso hace como unos 3 años lograron hacer que estos cerebroides conectados a muchos aparatos y todo eso que transmitieran su señal, hicieron un partido de videojuegos entre cerebroides. Obviamente era un videojuego súper plano,
que es este de la pelotica que rebota y después se devuelve. Y entonces hicieron eso. Eso lo hicieron unos científicos australianos. Pero bueno, es un poquito como para que vean todas estas cosas impresionantes que nos da la ciencia. Así que todas las células que se originan en nuestro organismo han provenido de... Ay, espero que esto no se lo apagaron. Se apagó. Bueno, ustedes lo intento otra vez, porque creo que está circulando. Creo que por eso se nos apagó. Provienen de estas capas del embrión y en un momento esta diferenciación ocurre y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver a cuáles células, qué células se originan de cada una de ellas. Bueno, chicos, yo creo que esto no lo voy a lograr porque es que ayer le hice algo al computador que no sé qué pasó, cambió los programas. Y no me acuerdo cómo se conecta esto. Tengo que averiguarlo, no tengo más clase. Entonces, lo que íbamos a mirar era esto. Entonces, miren, tenemos un óvulo, miren la diferencia entre un óvulo y un espermatozoide, ocurre la fecundación, empieza a haber divisiones, estas primeras divisiones, cigoto, embrión de diferentes días, miren los nombres que reciben, fórmula, blastocisto. El blastocisto es el que se implanta, que dijimos que era la implantación. Cuando se pone en el útero, ¿no? Y ahí se empiezan a formar placenta y todo eso. Y después, en algún momento, creo que esto se llama gastrulación, bueno, empiezan a ver estas tres capas que son las hojas embrionarias y cada una va a originar cosas diferentes. Entonces, miremos aquí qué es lo que origina. El ectodermo origina el sistema nervioso y la piel. En el mesodermo, músculo, esqueleto, riñones, aparato reproductor. El endodermo, glándulas, endocrinas, pulmones, sistema digestivo, hígado. Entonces, así es que todos empezamos a formarnos como un niño. Esto ya lo vimos, tipos de tejido. Bueno, yo creo que... bueno, miremos unas imágenes. Entonces aquí tenemos los tejidos, epitelial, conectivo, muscular, nervioso, de esto ya hablamos. Hay una manera en que uno describe los tejidos y es de acuerdo a las formas de las células. Entonces en el epitelial, el tejido epitelial puede aparecer como una capa muy delgada de células que parecen escamas, sería escamoso o plano. Y si ya se va haciendo más alto, parecen cuadraditos, entonces decimos que es cúbico. O si es más alto, es columnar, y bueno, eso lo vemos después. Porque vamos a usar esos términos para referirnos a la descripción de órganos o de tejidos. Si tiene estratos, entonces es estratificado. Si son varias capas, es estratificado. Si no tiene capas, es plano o simple. Aquí que estamos ilustrando en esta parte de abajo las glándulas, ¿no? Entonces miren aquí, esto es una glándula, esto es una glándula endocrina y al lado tenemos una glándula exocrina que van a liberar algo. Acá está el tejido conectivo, no sé por qué se ve tan pequeño, en donde hay unas células y hay una matriz extracelular, ¿vale? Y esa matriz extracelular tiene muchas fibras. Aquí dos cosas.
Cuando hablamos de piel, tenemos capas de piel. Una es la epidermis, que ya sabemos que como se llaman las células de la epidermis, en su mayoría queratinocitos. Y tenemos otra capa de piel, ¿cómo se llama? Dermis. Entonces la dermis es un tejido conectivo. O sea, la dermis va a lucir como un tejido conectivo en donde hay células como fibroblastos y hay proteínas que han producido esos fibroblastos. Y bueno, y hay más cosas, hay nervios, vasos sanguíneos, células inmunes. Entonces, lo que habíamos dicho, el tejido conectivo puede ser de soporte o puede especializarse. Y acá tenemos unas imágenes de tejido especializado. Entonces, por ejemplo, cuando no es tan densa la población de células, decimos que es un tejido laxo. Y cuando es muy densa, por ejemplo, en los ligamentos, decimos que es un tejido denso, o en los tendones. Bueno, ya lo vimos. Aquí están las células musculares, las células nerviosas, que son neuronas y células de glía. Y bueno, esto ya lo acabamos de ver, las células epiteliales. Lo que nos queda es ver piel. Y bueno, me parece súper interesante esta imagen porque muestra cómo este hombre, bueno, el mismo como que se desoyó, que duro. Entonces, si alguien está sosteniendo toda la piel se puede considerar un órgano completo, y es el órgano más grande del cuerpo humano. No sé si quieren que veamos un videito en estos últimos minutos. O no, vamos a mirarlo por acá estaba. Es sobre Galén, precisamente. Y cómo todas sus postulaciones, muchas fueron muy importantes y muchas otras fueron rebatidas con el tiempo, pero muy pocos se atrevían a hacerlo.